semana el mercado abre de 28, día domingo, por la tarde. Y nosotros teníamos ya delimitada una zona de diario, ¿no? Entonces, haciendo el recuento, justo los trades que se tomaron esa semana, teníamos que la zona de diario estaba marcada, déjenme ubicarla primero. Ahí está. La zona de diario era delimitada por este extremo, ¿no? Tenemos el barrio de liquidez y el choch en temporalidad diaria. Listo. ¿Qué pasó? Había reaccionado en una zona semanal refinada en diario. Empezaba a hacer un complex pullback, como tenemos aquí señalado, el complex pullback en temporalidad de H4. Entonces estábamos en ese contexto. Entonces, ya para esta semana, actualizando el gráfico, hemos visto que el precio reaccionó en un CP, o sea, en una zona de oferta dentro de la estructura interna de H4. Era una zona que tenía imbalance, había barrido cierta liquidez previa, entonces ya había generado un momentum bajista, o sea, una zona, sí, a considerar. No era la ideal, pues nosotros siempre buscamos el extremo, pero era una zona que sí se tenía que tomar en cuenta, puesto que estaba por encima del 50% de dicho rango de H4. Entonces, conclusión número 1. Tenemos que siempre tener en cuenta las zonas premium y discount, ya sea para la temporalidad diaria y en este caso para la temporalidad de H4. Entonces eso hay que irlo anotando. Entonces esa es la importancia de tener siempre tus capturas de tus análisis en un lugar para que tú vayas viendo qué cosas nuevas puedes ir implementando en tu operativa, siempre teniendo en cuenta que nosotros somos Smart Money y pues todo se justifica en base a normas o reglas. En este caso, una zona óptima para vender, ciertamente porque estaba por encima del 50%. Entonces el precio vino una noticia, tocó esa zona y comenzó a caer todo esto. Entonces, esto viene a ser el contexto de H4. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Si esto es un impulso de H4 que empieza aquí y termina acá, ha tenido un retroceso por encima del 50%, así que posiblemente sea un inicio de un nuevo rango H4, si es que toda esta liquidez que tenemos aquí es barrida por un nuevo impulso. Me explico. Impulso, retroceso, impulso. Cuando el precio rompa este mínimo que está aquí, si lo rompe, ya estaríamos frente a un nuevo fractal de H4 y por lo tanto el fractal de diario, puesto que esto es el extremo inferior del impulso de diario que viene desde arriba, ves, aquí está el boss, todavía no habría terminado, sino que estaría formando nuevos fractales de H4 que conforman la estructura interna de diario. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la última zona donde el precio podría reaccionar y generar un impulso alcista, al menos para mitigar la zona extrema de H4? Pues posiblemente en esta zona o en la zona de acá. En temporalidades más bajas se va a ver más claro ese contexto, pero eso sí, si el precio rompe este mínimo que tenemos acá y cierra con vela, o sea, el cuerpo de vela cierra por debajo de este mínimo, ya estaríamos frente a un nuevo impulso de H4 y tendríamos que actualizar nuestro rango de H4. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Ver si desde donde está el precio hay alguna zona importante de demanda que me pueda catapultar el precio hacia el alza, al menos hasta la zona de oferta de H4. Listo. Bajo ese contexto, actualizo justamente H4, tenemos el impulso del complex, primer impulso, retroceso. Siempre tienes que ver que dicho retroceso, que viene a ser el inicio del nuevo impulso, haya barrido liquidez. Como vemos acá, estos mínimos fueron barridos por ese mechazo y ese mechazo se capitalizó en un bloque que se ubica en ese extremo. Luego, el precio sube, lanza un mechazo, pero no logra romper este máximo con cuerpo de vela aquí, sino que luego junta nuevas órdenes
y a partir de ahí el precio rompe ya ese máximo con cuerpo de vela. En otras palabras, de todo este impulso, el original estaría ubicado acá y el decisional acá, pero el tema es que el precio ya está ahí. Entonces habría que evaluar si es que realmente el precio puede reaccionar ahí y subir, o si es que idealmente esperamos el extremo. Yo en lo personal espero el extremo. ¿Y esto por qué? Si tú entiendes que este es el impulso y hemos dicho que el precio, para que forme un nuevo impulso alcista, tiene que haber barrido liquidez, pues tú ves que a partir de aquí no hay zona de liquidez que haya barrido, sino que idealmente estos mínimos podrían ser liquidez, el precio de bajar, neutralizar esa liquidez y capitalizarse en el original point para generar el nuevo impulso alcista. Y eso para mí sería lo más idóneo para poder operar. Entonces, justamente señalando eso, tenemos aquí la liquidez. ¿Listo? Entonces, M15 nos va a dar un panorama más claro. Hemos visto que el boss de H4 se produjo en el último impulso, que viene a ser como un decisional. En cierta manera, este mínimo es más bajo que el de acá y volvió liquidez. Pero el problema es que yo no estoy, digamos, como para comprar en esta zona, porque si tú observas, el precio ya tocó esa zona. Ya tocó esa zona y no ha generado una respuesta, al menos para romper este máximo. Entonces, si yo veo que rompe este máximo, podría pensar por entrada en confirmación en M1 para comprar. Pero como te he dicho, idealmente toda esta zona viene a ser liquidez. Incluso desde este mínimo de acá, que se me pasó. Desde este mínimo a estos tres mínimos pueden tranquilamente formar una zona de soporte retail que correspondería a una zona de liquidez. Y el precio barrería esa liquidez y puede que tenga la reacción al alza, ya sea en el bloque decisional o en el original. ¿Por qué es este decisional? Si tú observas, acá hay mechas que reaccionan a esta oferta de temporalidad menor. Y antes de eso, lanza un mechazo y luego toda esa vela alcista, que rompe todas estas zonas de oferta. Entonces, por ese motivo es que este es el decisional, el que te origina el post. El origen es el que origina todo el movimiento y está en el extremo siempre. Listo. Estas dos zonas son para mí los objetivos. ¿Qué esperaría? Que el precio llegue acá, haya mitigado toda esta zona de liquidez y justo en las zonas de M15 evaluar si me da el patrón de cambio de tendencia, o sea, el swing más chosh en temporalidad de M1. Si lo hace, yo entraría en compras y mi primer TP, ¿cuál sería? Si estamos formando fractales de H4, tendrías el inicio del impulso y el final, por lo menos si es alcista, liquidar el máximo de H4. Y esa sería la expectativa. Entonces, eso es lo que tengo para euro dólar esta semana, que ya de por sí para la sesión, ya sea de repente Londres o la sesión de Nueva York de mañana, siempre hay que estar viendo si es que el precio ya llegó a esas zonas, podría dar la entrada. Y si liquida esas zonas, pues ahí ya más que todo esperaría la confirmación del boss, o podría escoger ventas y ya con la idea de formar un nuevo fractal de H4 bajista. Entonces, eso sería, digamos, la expectativa para este par. Tenemos ahí el contexto nuevamente diario. Bueno, actualmente ya lo que nos importa es la zona de M15. Justamente ahí está actualizado ya la liquidez que te había mencionado. ¿Por qué era liquidez? Porque si tú te das cuenta, entre este bloque y esta zona hay un vacío de liquidez, o sea, no hay una mecha que la haya negociado, nunca tocó esa zona, por ese motivo. Ahora, ¿por qué este bloque no lo había seleccionado? Mucha, dices, barres liquidez, haces un rompimiento y acá barriste liquidez, sí, pero por toda esta liquidez de acá, por ese motivo no lo selecciono. Y aparte, si tú seleccionas esa zona, ya estás en la zona, o sea, ¿y cuántas veces lo ha tocado? Como 3, 4 veces, o sea, y no ha tenido esa respuesta al alza, o sea, aquí está acumulando órdenes, pero no es la suficiente como para poder impulsar el precio. Entonces lo más probable es que el precio tenga ciertamente una reacción hasta este nivel
porque acá hay un bloque que vemos que está con imbalance, que no ha sido negociado, eso no lo había mencionado, podría ser que me dé una venta en esa zona. Igualmente buscaría una confirmación en M1 para montarme en una venta, y mis TP sería este primer zona de demanda de M15. Entonces podría sí que me haya dado un indicio de que va a subir por estas reacciones, pero no creo que llegue a subir por encima de este máximo. Entonces yo esperaría o venta acá o compro acá, siempre cuando entrando por confirmación, claro. Bueno, eso es lo que tenemos para este par, así que sin nada más que decir, vamos a ver qué pasa en la semana, y si hay alguna actualización lo haré público también en el canal. Listo.